Ecuador era un país incipiente y atrasado durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial. No contaba con industrias modernas y aunque las revoluciones de inicio de siglo le habían ayudado a dinamizar la economía, todavía dependíamos de la actividad agrícola para subsistir. Mientras que en Europa, durante los años 30, nacía y tomaba forma la Alemania nazi, una nación conducida por un desquiciado, cuyos planes incluían dominar el mundo, conseguir la supremacía racial y eliminar de la faz de la tierra a todo aquel que no calce en su modelo de mundo perfecto. Hitler convenció a su pueblo que los judíos eran los culpables de todos los males. Sembró una semilla de odio y terror. Y de eso se acuerda muy bien Alfredo Bayer, judío alemán que logró huir de su país antes de que empiece la guerra. Cuando no había discriminación, más que nada nos sentíamos, mi familia o mis padres se sentían alemanes. Pero hasta que un santo día vino la orden de parte del gobierno que si yo iba de mañana a la escuela, ya no me dejaron entrar a la escuela porque la orden del gobierno era: aquí no podemos aceptar más a niños judíos. En noviembre de 1938 se produjo la Noche de los Cristales Rotos, una acción violenta en contra de todos los judíos que vivían en Alemania. Rompieron los famosos vidrios. Mi padre tenía un almacén también en Alemania y rompieron todos los vidrios y quedamos nosotros con mi madre y lógicamente nos recogimos en la parte de atrás, en donde estaba el jardín. Quemaron la sinagoga, quemaron muchísimas casas de judíos. Nuestra casa no quemaron, pero esto fue un impacto tremendo. El padre de Alfredo, Salomón, fue arrestado con otros cientos de judíos. Ahí les dijeron que si alguno de ellos tenía posibilidad de ser recibido fuera de Alemania, entonces era el momento que se larguen. Salomón no lo pensó dos veces y aceptó la oferta. Nosotros nos vamos y nos vamos a donde podamos, pero aquí no nos quedamos más. Es imposible de que nos quedemos más tiempo en Alemania. Fueron de consulado en consulado, de embajada en embajada, a buscar qué país les quería dar una visa. Y fue el Ecuador, el cónsul del Ecuador en Bremen, que nos dio la visa en el año 39. Ese cónsul se llamaba José Ignacio Burbano, un diplomático ad honorem que usó su cargo para salvar vidas. Él empieza a darse cuenta de la magnitud de la situación política que sucedía en este momento en Alemania y empieza a enviar cartas al Ministerio de Relaciones Internacionales de la Cancillería, las cuales yo pude tener acceso a través de una investigación de archivo en el Archivo Nacional, instando, ¿no es cierto?, al Ecuador a tomar alguna posición para favorecer el viaje de las personas judías desde, en este caso, Bremen a Ecuador. El gobierno ecuatoriano puso condiciones a la llegada de judíos, exigían ciertos requisitos y sobre todo que sean agricultores para que inyecten conocimiento e innovación en el campo. Además necesitaban pagar un cierto precio por la visa y necesitaban además mostrar su ticket de barco, que tenía otro precio. Imagínate si tenían las cuentas congeladas, sin trabajo, ya sin casa, escondidos, no había ninguna manera de que puedan cumplir con los requerimientos del gobierno ecuatoriano. Entonces ahí entra mi abuelito para otorgarles visa, ¿no es cierto?, si quieres, en contra de las regulaciones o de las indicaciones que le habían dado a él como cónsul. Cuando María Amelia, en su calidad de antropóloga, hizo la investigación sobre su abuelo, se puso en contacto con la comunidad judía ecuatoriana para recabar más datos. Allí recibió una carta muy especial. Me contesta ingeniero Alfredo Bayer. Él tiene ahora más de 80 años, vive todavía en Quito, Tomás. Y entonces contesta un correo que dice: el niño de 11 años de esa época todavía le es eternamente agradecido a tu abuelito por habernos salvado la vida. Si no hubiéramos recibido la visa y no hubiéramos podido venir al Ecuador,
en este momento yo no estaría relatando parte de la historia de mi vida porque el Holocausto nos hubiera exterminado, igual que han exterminado a todo el resto de nuestra familia. Burbano salvó a 40 familias, pero no fue el único. Manuel Antonio Muñoz Borrero era cónsul en Suecia y él, movido por razones humanitarias, emitió pasaportes ecuatorianos para que los judíos puedan salir de Europa. La Cancillería se enteró de esta irregularidad y le despojó de su cargo, pero él continuó. Él comenzó a hacer esos pasaportes y cuando enteró el gobierno ecuatoriano, le quitaron su puesto, pero él mantuvo las estampas y todos los formularios y siguió dando esos pasaportes. Y el gobierno quejó a las autoridades de Suecia y no hicieron mucho caso. Howard Teikiv es un escultor judío. A él le pidieron que haga un busto de Muñoz Borrero, pero una vez terminado cambiaron los planes y ya no lo requirieron. Él donó su trabajo y la Universidad San Francisco decidió darle un espacio de honor. A veces donde una persona va más allá de las reglas del propio nación para llegar a cosas más elevadas, ¿sí? Yo creo que hay actos humanitarios que a veces rompen los paradigmas del tiempo y las leyes propias, pero son justificables. El cónsul Muñoz Borrero murió en 1976, sin descendientes en Ecuador, pero sus sobrinas en Cuenca nos mostraron todo lo que queda de él. Retratos, reconocimientos post-mortem y el más importante, el que le otorgó el Estado de Israel, nombrándolo justo entre las naciones. Su familia se sorprendió, ya que no sabían lo que él había hecho. Nos asombramos completamente, pues nos llegó tanto de sorpresa, nos asombramos. Y nos dio tanta satisfacción de ser sobrinas de un hombre tan bueno como fue él. Eso es lo que sentimos cuando supimos la obra maravillosa que hacía. Según algunas investigaciones, la acción decidida y comprometida de este cuencano les llevaron a salvar aproximadamente 700 vidas humanas. Ellos son los Schindlers ecuatorianos que mostraron un resquicio de humanidad. Fueron una débil luz que permitió salir a decenas de familias del más oscuro túnel. El ejemplo del cónsul Borrero, del cónsul Abuelito, es un ejemplo de humanismo absoluto, que, ¿no es cierto?, complicado por la época, las decisiones que ellos toman. Los cónsules que estaban en Europa, algunos eran humanitarios y querían ayudar a esta gente, veían el sufrimiento, la desesperación de los que venían a pedir visas, desesperados de salir. Entonces el Ecuador salvó muchas vidas y los acogió, y eso es muy importante. Eva Selig es una ambateña judía que vive desde hace muchos años en Nueva York. Hace pocos días estrenó en Ecuador un documental llamado Un país desconocido, que narra cómo el Ecuador se transformó en refugio para los exiliados judíos. El Ecuador era el último país que los refugiados hubieran pensado venir, pero no había otra posibilidad. Vinieron y se radicaron aquí e hicieron sus vidas y ahora están muy agradecidos por ello, ¿no? Entonces es una lección que esa bondad de abrir sus brazos a otros es algo que uno debe pensarlo bien y hacerlo, si es posible. Es una lección para los jóvenes de hoy en día, de saber que un país puede actuar de una forma positiva hacia los exiliados, o sea, políticos o racial, o exiliados tal vez de problemas climáticos o del medio ambiente, refugiados que existen así. El documental de Eva relata que a nuestro país llegaron cerca de 3.000 judíos. Otras fuentes hablan de 5.000. Hoy en día, la comunidad se ha reducido a cerca de 500 personas, la mayoría radicada en Quito. Esta migración contribuyó a la transformación empresarial de nuestro país y hasta el día de hoy grandes negocios abiertos por judíos se mantienen vigentes. Y aunque en Ecuador también hubo discriminación, esta comunidad logró adaptarse y salir adelante. Había una parte de gente que decían, no hay que meterse con los judíos. Y cuando yo les decía, pero yo soy judío. Es que vos eres de los judíos buenos, vos no eres de los judíos malos.
el Holocausto dejó cicatrices demasiado profundas. Quienes sobrevivieron a él se han empeñado en mantener viva la memoria. Anne Steinitz es hija de Trude Soika, una artista judía que sobrevivió el exterminio en Auschwitz, aunque el resto de su familia no lo hiciera. Ella vio el fusilamiento de su madre, de su hermana menor y de su sobrino. Al ser liberada por los soldados soviéticos, encontró una carta de su hermano que estaba en Ecuador. Vino para acá, se casó y construyó una hermosa casa, pero dentro de ella decidió hacer un refugio. Ellos habían sufrido tanto digamos, en Europa, tenían tanto miedo, que yo pienso que por eso se hicieron como un refugio. Tras la muerte de su madre, Ana decidió convertir una parte de la galería en un espacio de la memoria sobre el Holocausto. Ana, yo te comento ahorita cómo me siento con las fotos y por el sitio. Es un ambiente pesado. ¿Cómo te sientes tú aquí? No me gusta para nada. Como tú dices, es un ambiente pesado, sí. Pero me parece que es importante que se sepa. Hoy en día las matanzas por razones políticas, religiosas y raciales siguen tan vigentes como hace 70 años. Los océanos se llenan de muertos con gente que huye del terror y los humanos seguimos renuentes a darnos la mano, a aceptar nuestras diferencias. Mantener la memoria, entender a qué límites hemos llegado por imponer nuestra visión sobre la de otros. Es deber de las nuevas generaciones evitar que se repita un nuevo holocausto. Al volver, un fenómeno llamado Barcelona. Esto es Ecuavisa y su visión 360 segunda temporada.